Bueno, Oriol López, otra por la tercer desayuno de Cudor, desayuno directivo. Ya, bueno, hemos hecho hacemos una serie de 4, este es el tercero. Y bueno, todos son súper didácticos y muy amenos y nos hace participar a todos. Por favor, sentiros libres de hablar. Bueno, esto lo dirá él, pero a mí me gusta mucho como trabajo. Hablar, interrumpir y nos hace hacer ejercicios, pensar. Luego yo, al menos en los otros dos, me he llevado a casa, los he estado haciendo. Te ayuda a enfocar el trabajo, las tareas. A mí me gusta mucho. Luego puedes consultarle, llamarle, es una persona muy fácil de acceso y bueno, y aquí os dejo con Oriol, el proactivista, en Instagram, el proactivista se llama. Esto el proactivista tiene su historia, los norteamericanos, que tú sabes que, bueno, porque hablábamos antes de los norteamericanos, son muy fans de los títulos. Entonces hace muchos años cuando yo empecé, de hecho cuando empecé, a los 10 años, estuve allí en una conferencia de consultores y nos hicieron a todos, ¿sabes? El típico ejercicio, ¿no? Y tú cómo te defines y tal, poner cosas. Y no sé de dónde salió. Yo decía, no, pues yo ayudo a las empresas a crecer de manera más proactiva, es decir, con intención, con ganas, con un motivo, ¿no? Con un propósito, no crecer por crecer. Y alguien dijo, sí, es como un activista en la proactividad, yo sí es un proactivista, ¿no? Y en ese momento nos hicieron hacer el ejercicio de ponerlo en nuestras redes sociales como título en algún sitio, ¿no? Y lo puse y ya se quedó, porque lo puse y aunque a mí sigue sin encajarme, quizás por cultura, es verdad que después la gente lo recuerda. Sí, no problema. Es de esas cosas que quizás no querrías que la gente recordara, pero recuerdan. Entonces, estos títulos, por tanto, no hagáis mucho caso a los americanos, aunque a veces tienen parte de la. ¿Vale? Entonces, aparte de la presentación, que siempre te dejan un punto que dices, ahora a partir de aquí se lo puedo bajar. Hoy es un tema complejo, porque cuando hablamos de comprar o vender, y ahora os explicaré por qué pongo comprar o vender, lo primero que pensamos es en si estoy en una fase de compra o de venta en mi empresa. Que siempre lo que planteamos es, vale, ¿por qué quiero comprar realmente mi empresa? No, este tema no me interesa. ¿Quiero vender la mía? Tampoco. Este tema no me interesa, no sé lo que venía. Pero yo cuando hablo de comprar o vender, lo hablo con un sentido muy concreto, que es que nosotros las empresas las compramos o las vendemos. Es decir, si la vendemos es porque tenemos intención de retirarnos, sea ahora o sea de aquí unos años, y por lo tanto queremos que la valoración aumente, para que así nos paguen más dinero. ¿De acuerdo? Y si la compramos es que simplemente nos quedamos y queremos seguir dirigiendo nuestra empresa, y como queremos seguir dirigiéndola, pues lo que hacemos es comprarla con dinero o con tiempo. Ojalá sea con tiempo, que tenemos que poner dinero en la empresa. Pero si es con tiempo, estamos dedicando un tiempo y unos recursos y unos esfuerzos a una empresa que es nuestra, es como si la compráramos. Entonces, ¿nosotros qué preferimos? ¿Comprar una empresa que vale mucho, o sea, precio por precio, que diríamos, por el mismo precio? ¿Qué queremos? ¿Comprar una empresa que vale mucho o queremos comprar una empresa que vale poco? Mucho, ¿no? Vale. Por lo tanto, aunque no estemos en una fase ni de retirada, ni de venta, ni de tal, realmente nos interesa que la empresa valga más. Porque además, como veremos hoy, el que valga más está relacionado con el aumento de nuestra calidad de vida. Y entonces, en realidad hay 4 lugares donde podemos, nunca hago PowerPoint, porque esto es la primera vez, pero me lo pidieron para hacer una charla, una vez, hace unos meses, y ahora he añadido cosas. Y pensé, bueno, ya que lo he hecho, vamos a enseñarlo, ¿no? Porque normalmente hago... Por tanto, me perdonaréis, pero es un PowerPoint bastante básico en algunas cosas, ¿eh? Diseño, lo mínimo, excepto esto, quizás es lo mejor que hay. De aquí todo por abajo. Entonces, hay 4 lugares donde puedes planificar la retirada. Yo me centraré en la venta, porque la compra ya la entendemos muy claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener claro, yo siempre que pongo una fecha fin, todos actúan, pasamos más a la acción, ¿no? Cuando tenemos un plazo, el último minuto, ¿no? Antes de vacaciones todo se hace mucho más rápido, se hace más eficiente. Pues esto, cuando pones una fecha fin,
vas mejor. Y por tanto, yo en esta sesión pensé, hombre, tenemos que poner una fecha fin. La fecha fin, ¿cuándo es? Cuando nos retiramos de la empresa, aunque sea de aquí 20 años. Entonces, hay 4 lugares donde planificar cuándo nos vamos a retirar o cómo nos vamos a retirar. Uno es la mesa de juntas, ¿no? Sentarnos en una mesa de juntas con nuestros socios o con las personas importantes de la empresa y decidir cómo nos vamos a retirar. La segunda sería la mesa de la cocina o un restaurante. Nos sentamos con nuestras familias en una empresa familiar o nos sentamos con nuestros socios en una mesa de restaurante y decidimos cómo van a ir las cosas, ¿no? La tercera es la UCI. Nos ha pasado algo, ¿no? Es que a veces ves sonrisas cuando digo la UCI, pero en realidad es algo muy común. He tenido un ataque de corazón y de repente me doy cuenta de que quizás algún día tendré que retirarme, ¿de acuerdo? O quizás no tengo nada preparado y qué pasa si la próxima vez esto va mal, ¿no? Y entonces la UCI es algo que sucede. Y el cuarto lugar es el tanatorio. Y os sorprendería la cantidad de empresas que al final han acabado retiradas, o sea, planificándose, entre comillas, la sucesión, saliendo del tanatorio. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, solo 2 de estos sitios son realmente planificar. Y mi trabajo hoy, podríamos decir que es ayudaros a que esto sea en la mesa de la cocina o en la mesa de juntas. Por lo tanto, hoy trabajaremos un poco sobre esto. Entonces, yo soy López y tengo, no sé cómo decirlo, 40 años con 8 años de experiencia, ¿de acuerdo? Y soy asesor de empresas, las ayudo a crecer, a prosperar y a dejar un legado. Por lo tanto, las ayudo a mejorar la valoración y los rendimientos. Entre otras cosas, soy autor de estos libros que siento mucho, pero siempre traigo. Y hoy he salido y los he dejado encima de la mesa. Es decir, están, vuestros libros están, os he traído este libro. Están, los haré llegar a Mari, los haré llegar, vale, porque ha sido simple, o sea, cuando he llegado aquí, digo, hay los libros, ¿no? Como los donos. Entonces, así, ¿ves? Al final, queramos o no, y estemos en una fase más próxima o más lejana, todo el mundo, todos nosotros nos queremos retirar, o nos retiraremos en algún momento. O sea, siempre hay un momento en que nos retiraremos, ¿vale? Ya sea, si puede ser por voluntad, y no porque nos atropelle un camión, o no porque simplemente nos vayamos encontrando mal. El otro día en una comunidad de consultores a la que pertenezco, que es, la mayoría son norteamericanos, pues son de alrededor del mundo, y uno de ellos decía una cosa que le había pasado con su corredor de seguros, que es que lo llamó corredor de seguros y le dijo, mira, tenemos un problema, tengo demencia y tenía que renovarte, no sé qué seguro que tienen ahí, de estos que son cruciales, porque si no, como tienen sanidad y demás, tenía que renovarte esto hace un mes y no lo hice. Entonces, para no encontrarnos en estas situaciones, siempre digo que la realidad tiene que ser intencionada, ¿no? Es decir, que la queramos. Poca gente normalmente no lo hace queriendo. Esto también es verdad, excepto accidentes, ¿eh? Normalmente siempre tú lo ves o alguien de tu alrededor lo ve. Si seguís la política norteamericana, suelen mirar a los dos candidatos para ver que alguien debería decirles que no. Cuando veo uno y a otro, pienso, hostia, esto de votar es difícil. Pero claro, tú ves a Biden, y lo primero que a mí me viene a la cabeza es comentarle a mi mujer, Blanca, si algún día me ves así, dígame, o sea, dime que no, vale. No, claro, es decir, yo creo que, a ver, no por echar culpas, pero claro, es un problema, es decir, tienes que tener en casa a alguien también que te diga esto. Entonces todos nos queremos retirar, ya sea porque pasaremos la empresa a la siguiente generación, de una manera o de otra, ya sea porque la venderemos, o ya sea porque cerraremos. Les decíamos que hay negocios que cierran, ¿no? Yo he vivido 2 experiencias de estas. La primera es porque mis padres tenían un despacho de asesoría fiscal y lo tuvieron durante, pues, del 75 lo fundaron, yo entré en el 95 cuando todavía estudiaba y en el 98 empecé a trabajar toda la jornada. Después lo dirigí, ellos me dijeron que se jubilarían. Me dijeron, oye, en 7 años nosotros, para que veáis que es un proceso largo, en 7 años nosotros nos jubilaremos y tú tienes que ir cogiendo todo, ¿no? Entonces cogí las riendas, cogí el despacho, durante el proceso me di cuenta de que yo no quería hacer exactamente eso, por lo tanto preparé el despacho para la venta, ¿vale? Para que pudieran mis padres capitalizar
lo que habían creado y yo podía dedicarme a lo mío, podríamos decir. Por lo tanto, estuve en esta fase, en el intentar que la empresa valiera mucho, y de hecho el despacho valió proporcionalmente a los precios que se pagaban por despachos en ese momento, el precio fue mucho más elevado, porque tenía ciertas cosas que lo hacían especial, que después comentaremos. Pero ahora podríamos decir que estoy aquí, es decir, mi negocio es un negocio que depende exclusivamente de mí, aunque cualquiera de vosotros trabajara conmigo, si un día yo le digo, oye, que me he retirado, he vendido mi negocio a Juan de no sé dónde, pues me dirías, muy bien, pero yo Juan no conozco. Por lo tanto, hay negocios que es normal que cierren, porque no tienen porque aunque tengan una cartera de clientes incluso relativamente fija, son negocios tan personales que nadie querría pagar por ellos. ¿Vale? Es decir, no es que yo no pueda traspasarlo, es que si yo te lo intento traspasar a ti, vas a decir, esto no vale nada, tío. Porque ¿qué pasa si yo mañana entro y todos tus clientes me dicen, tú no me gustas? Entonces el negocio vale cero, ¿vale? Excepto los libros y esas cosas que pueden tener sus precios, sus royalties y esas cosas. Pero aparte de eso, nada. Por lo tanto, es esto. Lo que pasa es que todos nos queremos retirar, o nos que retiraremos en algún momento, pero partimos de unas cosas que son expectativas falsas. Y las dos expectativas que yo he visto más comunes en los negocios de todo tipo es la primera, es que sobrevaloramos el valor de la empresa, el precio que nos van a pagar. O sea, tendemos a pensar que nos van a pagar mucho más de lo que realmente nos van a pagar. La presentación y la grabación, estoy grabando, pero no os preocupéis que no es para compartir, ¿vale? Es para compartirlo con vosotros, ¿vale? La presentación y la grabación, si después la queréis, os mandarán un email, me la pedís y os la trasladaré. Lo digo por si no queréis estar apuntando, ¿vale? Entonces, la primera es que tendemos a sobrevalorar el precio. Siempre pensamos que nuestra empresa vale más de lo que realmente vale, ¿vale? Y la segunda es que tendemos a infravalorar el tiempo necesario para preparar la retirada. Siempre pensamos que en 2 años, en 3 años, lo vamos a tener resuelto, y no es cierto, ¿de acuerdo? Una retirada tarda años. Aumentar la valoración de un negocio, más allá de que gane más dinero, que está muy bien, es uno de los factores, que la empresa gane mucho, hace que valga más. Pero más allá de esto, si queremos aumentar de verdad la valoración de un negocio, necesitamos prepararlo con tiempo. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque si no, nos podemos llevar sorpresas, como que de repente no he tenido tiempo a hacer nada, o la siguiente generación no ha querido cogerlo porque no lo ha visto claro, o incluso nosotros, lo más triste que yo he escuchado en empresarios es cuando, por ejemplo, 2 socias hace unos meses, hace un año y medio, digo hace unos meses porque el tiempo pasa, pero pasa de un año y medio. Entonces, 2 socias de una empresa industrial de alimentación que me comentaron, nosotros yo no quiero que mis hijos continúen, porque esto no vale la pena, es muy estresante. Eso es lo más triste que se puede escuchar. Y eso básicamente lo que significa es que no has preparado tu empresa. Y como no lo has preparado, no has preparado ciertas cosas, ves que si no es buena vida para ti, no lo va a ser para tus hijos. Pero el tema es que tenemos que conseguir que la empresa, a medida que vale más, también nos sirva para vivir mejor. ¿De acuerdo? Y parece un contrasentido, pero vamos a ver que no, que es exactamente lo que encaja, y que si vivimos mejor, la empresa va a valer más. ¿Vale? Y por tanto no nos va a dar tanto miedo después nuestros hijos, o la siguiente generación, querrá o no querrá, eso no depende de nosotros. Esto es una cosa que también sería una expectativa que podríamos entender aquí, que es falsa, que es que tendemos a pensar que todo depende de nosotros. Nosotros podemos preparar todo para que las cosas vayan bien, pero después nuestros hijos o la siguiente generación decidirá. Esto con las herencias pasa mucho. Yo estuve en su momento, pues claro, estaba en un despacho, asesoría fiscal y mercantil, pues toqué muchas herencias y esto pasaba. Veías a padres preocupados porque ¿qué va a pasar si mis hijos se pelean por el dinero, por lo que hay? Y yo siempre les decía lo mismo, es decir, tú puedes prepararlo todo. Y preparar no solo es preparar un testamento, es preparar incluso no, sobre todo, educar bien a tus hijos para que no sean personas que se peleen por el dinero. Pero a partir de aquí, en el momento en que tú estiras la pata, ya no depende de ti. O sea, tú has preparado algo y va a ser lo que sea, ¿no? Lo decía Tyson, que decía eso de que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, pues esto. Es decir, tú puedes estar preparando lo que quieras. Llega un momento en que se ha acabado tu preparación.
¿Es por aquí? No. Entonces, tenéis una hoja por aquí que se llama planificando pues, preguntas a responder. Preguntas a responder. Mira, es un ejercicio que hago con mis clientes. Les paso estas preguntas por separado, incluso si son socios, incluso aunque se me es igual si son hermanos, amigos, pareja, siempre digo esto, lo respondéis por separado, ¿vale? Y dedicar 5 minutos a responder estas preguntas, porque creo que es importante saber cuándo nos gustaría retirarnos realmente, si hay alguna fecha a partir de la cual ya no nos queremos retirar, pero oye, ya queremos calmar el juego, ¿no? Que diríamos. ¿Cuánto me gustaría que valiera el negocio? Ya sabemos eso de valor y precio, no es, pero como el precio no lo podemos controlar, porque hemos dicho que esto ya lo controlará quien lo compre, sí que podemos controlar el valor. Entonces, ¿cuánto querríamos que valiera nuestra empresa para que nosotros nos podamos retirar? Yo tuve un cliente que tenía muy claro, ¿no? A que llegue a los 6 millones todavía pensaba en pesetas, 6 millones de patrimonio, me retiro. Me es igual si tengo 55 que 60. Yo me retiro. Bueno, tenía calculado todo lo que necesitaría. Hombre, pues con una vida, pues él tenía controlados los gastos que necesitaría hasta cierto momento. Esto es saberlo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ser importantes en el momento de tu retirada? Por ejemplo, si para ti es relevante que se quede, que pase a familia o que no pase a familia, es decir, qué aspectos para ti son relevantes. Si tú vas a querer seguir yendo, como no sé, mi abuelo seguía yendo al despacho, aunque él tampoco lo dirigió nunca, tenía otra empresa, pero le gustaba ir al despacho, pues a veces tienes estas circunstancias familiares, que tienes, oye, es que mi padre quiere seguir viniendo por aquí, pues que venga, ¿no? Entonces son cosas que tienes que pensar. Pensar si hay alguien que nos ha propuesto comprar el negocio, es decir, esto creo que es algo a anotar, si tenemos alguna preferencia con lo que ocurra con el negocio, es subrayado. Básicamente, por ejemplo, si para nosotros la marca es muy importante o si queremos que se trate a los clientes de una manera determinada durante los primeros pasos, es decir, básicamente qué queremos que pase cuando nos vayamos. Y si estás haciendo ahora algo concretamente que te ayude realmente a tomarte las cosas más tranquilamente e incluso a retirarte, ¿vale? Pues dedicad 5 minutos a responderlo si tenéis alguna duda. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Bien. Es más fácil. No, a ver, este es un ejercicio que yo normalmente hago con clientes y no les doy 5 minutos. A ver. Esto es como simbólico, así. Está bien, pero mira, siempre lo que me subía yo ayer mismo, yo tengo unos desayunos, y más ahora yo ayer hacía uno exactamente igual que este. Lo bueno que tenéis es que vengo con práctica. Vale, exactamente igual que este. Y lo que me sorprendió es que nadie se había tampoco hecho estas preguntas de una manera estructurada. Por lo tanto, ese momento que tuvieron, aunque fueran 5 minutos, es un momento que hasta ahora nadie había tenido. Que no sé si es vuestro caso. Es decir, cuando digo de manera estructurada, cuando yo hablo de proactividad es esto, proactividad es estructural. Es decir, oye, vamos a pensar realmente en esto. No vamos a salto de mata que decía mi padre cada vez que a alguien se le ocurría algo. Oye, a mí no me vale eso. Es decir, esto, a ver, sentémonos y vamos a pensar. Entonces, creo que este tipo de ejercicios, ya he dicho antes que esto no es un plan, es un proceso. Por lo tanto, estas respuestas pueden ir variando. Yo la recomendación que hago es que estas preguntas u otras es igual. Es decir, no os cojáis tampoco. A veces uno puede borrar una pregunta o cambiar otra, eso no es igual. Tienen que estarse haciendo constantemente. Para mí es un planteamiento, no sé si llamarlo consciente o constante, ¿no? que está vivo, es un proceso vivo. Entonces, ¿ha sido difícil contestarlas algunas? Sí, la 3. La 3. ¿Cuánto debería valer el negocio? Así es. Ya puse puntos suspensivos para... Bueno, porque la 3 requiere un trabajo previo, es decir, la 3 requiere ver mi estilo de vida, cuánto me va a costar. Y es importante, porque también hablamos de dinero, no fastidiemos, son muy bonitas las cosas, bueno, pero al final... Aparte de eso también es un poco el objetivo, más allá de lo que luego te represente
cuando tú te retires, sino de decir, oye, pues yo tengo el objetivo de que la empresa valga X. Más allá de que me sobre o me falte, no sé si me explico. Bueno, sí. Que también está el objetivo personal de cada uno. Bueno, son cosas distintas, sí, no, es decir, hay empresas y empresarios que lo que quieren es que la empresa valga mucho, más allá de si necesitan eso, necesitan otra cosa, que eso no tiene nada que ver, es un tema de crecimiento. Desafío, ¿no? Yo separo las dos, yo cuando hablo de esto digo, bueno, por lo menos, ¿qué debería valer para que el mínimo, ¿no? Es decir, oye, por lo menos esto. Sí, son trabajos que son preguntas que yo recomiendo que os las hagáis, y ya está, y que sean vivas y que las compartís, porque a veces las compartáis, porque a veces estáis con vuestros socios y resulta que vuestro socio tiene intención de retirarse ya y vosotros teníais pensado que de 8 o 10 años. O mai. O mai. Passa això, És a dir, ja, no, clar, no tinc... Clar, però bueno, vale, tu no retiraràs, però clar, i el següent què passa, no? Bueno, com agafarà això? És a dir, això passa en moltes famílies. Mira, jo vaig tenir un client, una empresa fundada l'any 1917, ¿de acuerdo? Perdón, no sé, ¿me entiendes, Pero bueno, el año 1917, fundada. Y la cogió, mi cliente era un señor de 80 y pico años, que la cogió, era un trabajador y la compró en ese momento. Pues este señor tenía 80 y pico años, su hija tenía 60 y el señor sigue siendo socio 100%, administrador. Por si acaso, ¿no? Yo creo que hay un punto también de machismo aquí, también hay que ver. Si hubiera sido un hombre tendríamos que ver, pero bueno, sí. O sea, en este caso tengo que decir que creo que sí. Pero además era este planteamiento de no tengo que estar allí. Y piensas, si un día a usted le pasa algo, pero es que tiene 82 años, es decir, no es un chaval. No es un chaval, ¿de acuerdo? Hay una cosa que es irremediable y cada vez que he estado en un proceso de venta siempre ha surgido alguien que lo ha dicho, y creo que lo ha dicho muy acertadamente, que es mira tu DNI. Sí, todos tenemos ahí un momento que dices, bueno, sí, no em vull retirar mai, no, vale, mira el teu DNI, perquè potser et retiraran. Sí, però no és que tu et retiris, que et retiraran. Y ahora pongámonos, por aquí está bien. Imaginemos 3 casos, ¿vale? Yo os voy a mostrar que sí, ¿sabes lo que pasa? Que con el PDF no funciona igual. Vamos a valorar empresas, ¿vale? Imaginemos una empresa, tenéis aquí una hoja, que de hecho lo explica con más detalle que yo. Tenemos una empresa A, ¿vale? Que es una empresa que tiene los sistemas básicos que cualquier otra empresa del sector, sistemas básicos, pues algunos de operaciones y demás. Pero la mayor parte de las cosas que hacen es sistematizar a nivel procesos. Si las personas clave de la empresa, las importantes, no están, las cosas ya no se hacen igual de bien, ¿vale? O ni tan solo se hacen. El empresario trabaja unas 47 horas y media a la semana, es un caso real esto, por eso es tan exacto. 47 horas y media a la semana y hace unas 2 semanas de vacaciones, no, perdón, 4 semanas de vacaciones al año. ¿Vale? Puede hacer esto. Bueno, es una empresa pequeña que cuando la valoraron y al final la vendió, de hecho, el precio fue 1 millón de euros. Se valoró a través de un auditor que hizo una pequeña due diligence, fue una empresa muy pequeñita, y el comprador pues pagó 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces imaginemos esta empresa, 1 millón de euros. Ahora imaginemos que tenemos una empresa B, ¿de acuerdo? Que es una empresa B que es exactamente igual que la A. Los mismos beneficios, la misma marca, todo exactamente igual, La única cosa que cambia es que en este caso no hay ningún sistema, ningún proceso. La otra tenía sistemas básicos, estos ninguno. Ahí ya no es si las personas clave están o no están, no serán las cosas correctamente, es que nadie sabe, se trabaja a la tuntum, salto de mata, es decir, se está constantemente apagando fuegos, el día a día nos come, el empresario al final trabaja 60-70 horas semanales, ¿de acuerdo? Y semanas de vacaciones, pues he puesto 2 por poner algo, pobre hombre, para que haga algo. Digo, hombre, pues no soy mujer, para que haga algo, pero podríamos decir que es una persona que estás completamente volcada allí. Vosotros, si la empresa vale 1 millón de euros, esta empresa, ¿por cuánto la compraríais? Como menos. Menos. Pero por menos, ¿por cuánto? Poner una cifra. Una cifra. 30% menos. 300.000 euros. Más. Menos, del millón. No, 300. No, 300.000 euros. Menos. Menos, vale, 700.000 euros. Vale. Yo por nada. Por nada. Sí, yo no he cobrado.
No la quiero para Sí, nada. yo creo que... Bueno, estamos hablando de que a lo mejor tiene beneficios, no tiene resuelto lo otro, pero funciona. Bueno, Es que depende, porque si tiene los mismos beneficios que la empresa, Sí, tiene los mismos. y le cambiamos un poco lo que no funciona, Puede tener más. Por lo tanto, ¿pero cuánto la pagarías? proyección, Puede ganar más, claro. menos. Comparado con el otro, a lo mejor tiene más proyección, porque sin hacer nada factura lo mismo que la otra, o sea, aquí estamos hablando solo Pero desde el punto no, de sin vista... hacer nada, no trabaja 60 y el otro. No, el empresario, Sí. porque no Pero delega. no, sí. Entonces, depende si quieres cambiarte por el mismo empresario, lo que quieres este señor, jubilarlo cuando haces la compra y pongo un gestor que a la que cambie Muy bien. Claro. personal puede tener, porque al final los beneficios son los mismos, el problema es que no se está gestionando adecuadamente. Entonces, en hacerlo bien, así va, a la que hagas un poquito mejor las cosas, o sea, es solo cambiarte por el Cambiar eso será fácil o difícil. Es que depende. Es que Yo- nosotros no Llevará un tiempo. No, yo entiendo, No, entiendo una yo cosa. lo digo desde el punto de vista, si yo me quiero sustituir por el empresario 1, 2 o 3, es otra historia. Claro. Claro, si yo me quiero sustituir por el empresario, cojo la fe, que es la que trabajo, me voy y hago todo esto y tengo unos beneficios perfectos. Si no me cambio por el empresario, lo miro desde el punto de vista de la empresa, lo que hago es cambiar el señor que te representa, que está haciendo todo, porque el resto no hace nada, a lo mejor lo que tenemos que hacer es... Tú dirás que la cosas, empresa al final, a mí tiene me que parece tener una mayor propuesta proyección, buena. porque nadie está haciendo nada ahí, y sin hacer nada va tan bien. Nadie me lo había dado, pues no. Es mi Ahora bien, tiene sus riesgos, ¿eh? Es decir, podríamos decir que es un que dedicas un tiempo y que por lo tanto liberas unos recursos a conseguir Exacto. esos resultados, lo cual va a hacer que durante un tiempo Tenemos ganes que menos invertir dinero. más. Pero es verdad que es una empresa que puede tener una proyección que a lo mejor sí que tiene un precio, que será 1 millón el mismo, será un poco más o será un poco menos, pero entiendo tu argumento, ¿de acuerdo? Porque creo que es... No pagaría el muy millón, bien. a lo mejor, lo que a lo mejor Sí, pagaría sí. menos, pero veo que tiene mayor proyección Pero se puede vender. que en el otro Se caso, puede comprar. teniendo en cuenta los beneficios, ¿eh? O sea, Bueno, pero claro, en otro caso siempre una- puedes mejorar. o mejoras. La otra, como va tan bien todo, a veces es más difícil que no vaya tan bien. O sea, cuando va tan bien, lo más probable es que vaya peor de lo que va. Entonces, en el caso este, yo veo algo en el que si realmente se está diciendo tan mal, porque hay un señor que lo tiene que hacer todo, por supuesto, no debe hacer sus cosas, yo lo que hago es cambiar a este señor, cambiar un poco el tipo. Pero a mí Pasarías a ser tú, esto... cambias ese señor y Claro, pasas a el ser tú. empresario este se tendría que ir. No, bueno, a lo No, sí, mejor estamos hablando que le compramos la empresa al empresario y nos quedamos nosotros. Para la empresa sí que se Claro, quedan 2 claro. años. No, en este caso compramos la empresa y nos quedamos. ¿De acuerdo? Porque a este señor... No, a lo mejor hay que dejar al señor que lo resoluciona todo y que transferir al resto del equipo que no hace nada. También puede pasar. No, pues, En todo caso, en todo caso hablamos de una empresa, Sí. en todo caso hablamos de una empresa que, fijaos la variedad, es decir, tenemos personas que la valorarían menos, personas que dirían yo esto no lo compro. También depende muchas veces de la situación en que cada uno vea, es decir, la fuerza esto es un caso puesto en un papel. La realidad sería llegar allí y ver lo que está montado y desmontado. Pero el planteamiento es, oye, yo puedo llegar ahí, puedo cambiar cosas, pues depende de qué sector yo venga, depende de cómo lo vea, depende de si tengo gente o no tengo, sigo pensando que aunque pueda cambiar cosas va a costar un esfuerzo y un tiempo y un dinero, y por lo tanto, para mí el precio siempre será un poco inferior. Pero yo sí que creo que tiene un mercado, es decir, porque sigue teniendo una empresa que, bien, tiene los mismos beneficios porque no va a ser una buena empresa. Simplemente quiero meterme allí y esforzarme, esto no. Que también puede pasar, en determinadas ocasiones puedes ver una empresa y decir, mira, me da pereza. O sea, ya no es un tema de precios. Yo ponerme a hacer todo esto no podré. Imaginemos que tenemos una tercera empresa, que obviamente es la buena, ¿no? Se entiende muy claramente, pero en esta empresa está todo sistematizado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo lo hace exactamente como está establecido, la toma de decisiones está repartida en función de las responsabilidades de cada uno, y el empresario acaba trabajando pues 35 horas semanales, haciendo más vacaciones. Yo tengo un cliente pues, que hace, ¿no? Su plantea su objetivo, por eso lo he puesto en el texto, ¿no? Y su objetivo es que lo cumplió, vamos, lo hace. Era hacer una semana de vacaciones, no tiene hijos, cada 2 meses. Eso son 6 semanas. Y yo, pues, perfecto, pues es una persona de este tipo, ¿no? Entonces esta empresa, vosotros, lo mismo, con los mismos beneficios y por tanto con el tiempo libre que os queda de esas 35 horas, si quisieras hacer que la empresa facturara más, tienes tiempo para... ¿Qué precio pagaríais? ¿O es el mismo también porque ya está mejorado? ¿O como vosotros si tuvierais que comprarla y decir, mira, quiero comprarla y quedarme yo dirigiéndola, cuánto pagaríais? Lo mismo. ¿1 millón? ¿Lo mismo?
¿Qué más vale? Es que al final la única diferencia es que en una el empresario vive mejor que en otra, pero... Vale. Y tú vas a ser el empresario, tú no tienes ninguna empresa, vas a tener esa empresa. Claro, egoístamente, pues el empresario, claro, es mucho más cómodo la posición en la empresa C, porque trabajas Por tanto, menos tú tienes y que más más. horas. Y por lo tanto, pero eso se traduce en un precio. No necesariamente, porque la empresa vale lo que vale, al final es la comodidad de la parte operativa, pero... Y si os dijera que mi experiencia, lo que me dice en estos, quizás no son muchos años, pero en 25 años de experiencia y habiendo visto compraventas, esta empresa, olvidemos esta empresa, ya voy poniendo cosas todo el rato, vale un 86% más que esta. Bueno, yo creo que hay un factor riesgo, entonces cuanto más estructurado, más baja el nivel de riesgo, entonces aunque a día de hoy el beneficio sea el mismo, yo personalmente compraría la empresa C porque sé que, bueno, pues ya puedo hacer unas previsiones y hay menos factor de riesgo. Es decir, si hablamos de proyección, esta tiene mucho más. Es que bien que puedo dibujar. Esta tiene mucho más. ¿Por qué? Porque el hecho de estar sistematizando no solo que el empresario vive mejor, las personas que están dentro seguramente están más cómodas trabajando. ¿De acuerdo? Porque trabajar apagando fuegos el día a día, además, no es cómodo. Por lo tanto, lo más probable es que aquí dentro, hablar de esto, lo más probable es que aquí dentro, aquí ya por supuesto, esto ya la descarto, no la descarto, es más exagerado, exista más rotación, por ejemplo, de personal que aquí. Es lo más probable. Por lo tanto, vas a tener más problemas a lo mejor para empezar a funcionar. Y no olvidemos que cuando nosotros compramos una empresa, lo que buscamos es el ROI. Es decir, compramos una empresa y esperamos que en 3, 4, 5 años nos venga retornado en forma de beneficios. ¿De acuerdo? Digamos, oye, hemos pagado 1 millón, mira, en 5 años hemos recuperado el millón, ¿no? Pues sí, si tenemos una rotación tenemos que despedir gente, contratar gente. Pero si está, sí, entonces así, pero si está valorada, y aquí me dicen 1 millón. No, por eso digo, no, esta es 1 millón. Pues 1 millón. No, la otra también, ¿no? Vamos, creo, No, he dicho que esta es 1 millón. Las otras, teniendo en cuenta que esta es 1 millón, las otras ¿cuánto valen? Pensaba que esta también estaba valorada. No. Está, con 1 millón. Pues mi experiencia es esta, mi experiencia, aparte de que me habéis sorprendido, porque normalmente cuando yo hago esta pregunta, las respuestas encajan bastante con esto. Y me ha sorprendido gratamente, es decir, la verdad es que tu argumento me ha dejado diciendo, sí, podría ser atractivo, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que esta empresa se paga mucho más. Mi despacho se pagó mucho más que el resto. Eso os decía, mi despacho estaba todo sistematizado. Tardamos unos 8 años, hace 8 años fue cuando yo decidí que teníamos que preparar el despacho para la venta. Mis padres trabajaban mucho, no hacían largas jornadas, ¿de acuerdo? Vivían bastante bien, pero trabajaban mucho, yo también trabajaba mucho, y dije, yo antes de contratar a gente, quiero ver si puedo mejorar la eficiencia y mejorar la productividad del despacho. Y lo organicé de tal manera, creé unos sistemas de trabajo, y organicé la toma de decisiones y la producción de tal manera que funcionaba sin nosotros. Primero sin mis padres y después sin mí. ¿Vale? Cuando lo vendimos, pues yo siempre, en broma, siempre dije, esto es un despacho y llaves en mano. Si sabes, si eres asesor fiscal, ¿no? Si vienes de la calle, no, pues no eres asesor fiscal, pues lo sabrás dirigir y lo podrás dirigir perfectamente. Lo único que tienes que hacer es que yo te presente a los clientes y que a lo mejor durante un tiempo esté allí presentándotelos para que te vayan conociendo, pero es tuyo. Claro, un despacho donde yo ya no tengo que estar 5 años para que eso siga funcionando, o sea, es un despacho, en este caso vale mucho más, porque desde el primer momento puedo recuperar. Si en cambio a mí me dejas ahí 2 años, o 3 o 5, mi sueldo se resta del beneficio que tú tienes y por lo tanto se resta de tu ROI. A ver, ¿cómo Es decir, si yo vendo una empresa por 1 millón de euros, y mi salario son 100.000, cada año que yo esté aquí dentro, porque me necesitas, porque sin mí las cosas no funcionan, te resta retorno. Porque si el beneficio que tú tienes de este 1 millón de euros, imaginemos que son 200.000, una empresa es súper rentable, ¿vale? Imaginemos que en 5 años recuperas la inversión, ¿vale? Claro, ya no son 200.000, pero en realidad tendría que ser 300. Esto lo recuperaría en 3 años casi. Y lo acabo recuperando en 5 porque tengo a este. Aquí. Si yo a este lo elimino,
cada año anterior que yo lo elimine, o sea, que cada año de anticipación que yo lo elimine, son 100.000 euros más en mi bolsillo. Pero aquí... Porque yo ya tengo mi empresa, la dirijo y no cobro, porque ya cobro de... Es un ejemplo de lo que pasaba en mi despacho. Es decir, el factor de que dependa del jefe, el único problema que tiene, bueno, el único, pero un gran problema que tiene es que normalmente si dependen del jefe las operaciones, también dependen del jefe las relaciones con los clientes. Si el jefe se va, se acaba el despacho, ya se acaba el negocio. ¿Vale? Por lo tanto, normalmente diré, bueno, lo compro y me lo mantengo unos años. Cuanto más metido está el empresario en todos los procesos, incluso en los comerciales, más va a costar, más tiempo va a costar retirarlo sin que esto no cause una fuga de clientes. Uno, aunque sea. Porque si marcha un cliente ya espero lo mismo. Y eso. Es decir, cuando valoramos una empresa, el factor, yo claro, porque vengo auditor de cuentas, pero cuando valoras una empresa, el factor de dependencia es un factor muy importante, porque es que de esto te dependerá que el cliente se quede o no, muchas veces. Por eso he dicho que mi negocio no vale nada, por eso he dicho que mi negocio no vale nada, porque ninguno de vosotros, en su sano juicio, debería comprar mi negocio. ¿Por qué? Porque no vale nada, porque puedes repetir los beneficios o puedes tener cero. Entonces es muy arriesgado, porque el negocio es todo mío, soy yo. Sí, tienes que traspasar, digamos, el valor de la compañía, es la relación que tienes con los clientes. Por lo tanto, si todo está concentrado en una persona, es el jefe, bueno, es claro, lo que se va, pues tienes que ir delegando ese valor, que al final es la confianza que tiene el cliente con tu equipo. Si tú no estás, al final tienes una buena marca como compañía, pero la confianza la tiene que tener tu equipo, que sí que, bueno, en mi caso, sí que presta el servicio, ¿no? Entonces, tú estás encima, pero ya no estás, sino yo al menos ya no estoy en la operativa. Mi trabajo es otro, es hacia dónde va la compañía, cuáles son los socios que tengo que tener, cuáles son los nuevos productos, pero por esa misma razón, digo, el día que yo no esté, no va a pasar nada, porque la marca como compañía está, pero las relaciones del equipo son estables y son poderosas. O sea, tu presencia o no, a ver, que eso es muy fácil de decir, pero la empresa depende del tamaño, no la queremos, depende del tamaño, depende de la situación y depende del sector, es más fácil o menos que el empresario, que la persona que dirige realmente sea muy imprescindible o no. Hay negocios donde, por ejemplo, los despachos profesionales, donde la relación con el cliente forma parte de la parte comercial, es decir, está todo muy mezclado y por lo tanto es más complejo retirar a un asesor fiscal, retirarlo no es fácil y de hecho no es deseable. Existe ese punto todavía en relación. Yo mantenía una relación con los clientes, sobre todo con los principales, ¿de acuerdo? No mantenía la relación del día a día, es decir, el negocio podía funcionar y los clientes no seguirían por mal servicio. Pero ese punto de tú me conoces todavía existiría. Pero negocios que son más industriales, por ejemplo, eso ya no tiene tanto sentido y cada negocio es un mundo. ¿Y cómo, o sea, aquí por ejemplo, en la valoración, aunque trabaje menos horas y sea sistematizado, la valoración, él trabaja aquí, él sigue teniendo su sueldo aquí en el empresario C. Entonces, ¿cómo tú, o sea, cómo negocias una mayor valoración del... ¿Cuáles son los puntos? Primero porque estás comprando un negocio con el que vas a trabajar 35 horas semanales, si quieres. Vale, este es el primer punto, es decir, no estás comprando un negocio que te va a esclavizar, estás comprando un negocio que te va a permitir hacer otras cosas. Estar con tu familia, crear otros negocios, hacer crecer este propio negocio, es decir, si quieres abrir una nueva, expandirte a otro mercado, podrás hacerlo, que tendrás el tiempo y tendrás los recursos para hacerlo, ¿de acuerdo? Primero de esto. En segundo lugar, porque al no depender tanto de mí, vas a recuperar tu inversión mucho más rápido, porque me puedes echar más pronto. Es decir, si tú me compras este despacho, esta empresa, y yo trabajara 60 horas semanales, me vas a tener que tener aquí, no sé, 5 años. Porque son casos así, son 5 años, son cifras así, no son un año. Vas a tener 5 años. 5 años, si yo con 100.000 euros, es medio millón. ¿Cuánto tiempo estuviste por lugar? Yo estuve 1 año y medio, pero yendo 2 días a la semana.
las mañanas. A veces también porque se pacta. Pero es distinto en mi caso, porque yo lo que mantenía era una relación con clientes, no más que presencialidad. Lo que hacía esos 2 días era presentarles a algunos clientes, seguir yendo a reuniones con algunos clientes que estuvieran ellos. Es decir, fue más una relación yo siempre decía que mis reuniones eran más comidas, que tampoco, pero eran más comidas con el empresario de turno que no una reunión para hablar del impuesto de sociedades. Era más una relación... Sí, tampón, y también es porque a veces forma parte del pacto de compra, en el que tú no haces solo el 1 millón, sino que pactas pues 500, me invento, y el resto lo mantienes pues para entender cómo funciona la empresa, pero tampoco puedes heredar algo así sin saber ni tener ni idea cómo funciona así, a menos que sea un fondo de estos. Pero si no, lo que intentas es fidelizar, porque al final la empresa es el empresario o el equipo, puedes tener esta confianza y aparte pactas su sueldo durante los 2, porque nadie tampoco por impuestos cobrar 1 millón de euros. Son casos distintos. Hacienda te va a pagar. Son casos distintos, por eso no. Creo yo, Sí, no, eso no cuenta, que no es lo mismo que compre un fondo de inversión, que lo que va a querer es que siga viendo a alguien que dirija. Entonces lo que te va a decir es, vale, tú te retiras, pero ¿quién de tu equipo se queda? ¿Vale? ¿Quién se queda? Y por tanto es tan importante, son las 60 horas semanales del jefe, como el factor que he puesto allí de las personas clave de la empresa. Porque a veces no es un problema solo del jefe, a veces es que esas personas si se van porque tenía confianza con el jefe, el problema en la empresa lo vuelves a tener. Por tanto, a veces el comprador no mira tanto al jefe, que también, por supuesto, sino mira hasta qué punto están asegurados los trabajadores y las trabajadoras que son más importantes en esa empresa. ¿Vale? Entonces no es lo mismo que te compre un fondo de inversión, que te compre a alguien del sector, que lo único que va a hacer va a ser absorberte, y entonces ya tienen a alguien que dirige, y por tanto realmente esto lo pueden borrar. Y este sí que lo van a valorar mucho. Este sí que lo va a poder valorar mucho, el hecho de que te retires rápido. ¿Por qué? Porque dirá, ostras, yo ya soy director general, no tengo por qué aumentarme el sueldo, no tengo por tal, por tanto tú me sobras, tú si realmente ya no trabajas me sobras, si me sobras y me ahorro este dinero, el precio ya sube, ni que sea en el valor del dinero. La sistematización además permite incluso comprar, en nuestro caso lo que compró el comprador también era el know-how, eran los sistemas, los procesos, tenía un precio. Nuestro despacho funcionaba como si fuera una fábrica de coches prácticamente. Entonces eso tiene un precio. Yo recuerdo que compraron, en mi despacho, que eran 8 personas, pasó a estar en una sala eran casi 60 o 70. Y los míos, yo siempre son los míos, pero ya no eran los míos, los míos a las 6 de la tarde se iban. Y causó un problema. ¿Cómo puede ser que marchen los tíos hasta...? Y yo le dije, mira, ¿cuántas sociedades lleva la persona, no sé, tus clientes, tus trabajadores, cuántas sociedades llevan? Esto de aquí, este de ahí. Me dijeron 30, 40, 20. Yo, mira, Amparo lleva 80. Pues está, pero se va a las sorpresas. Es decir, no vas a castigar a una persona que acaba pronto y hace las cosas bien. Castigar, bueno, en todo caso no castigues, mira lo que pasa allí, ¿no? Pero no la castigues a esa persona diciendo, ahora te tienes que quedar más horas. Esto también es importante, o sea, personas importantes, relevantes en la empresa, que realmente tienen el trabajo bien sistematizado, es relevante. Estoy intentando guardar esto, pero no sé cómo. Hace un rato, Una pregunta, Oriol. Dime. Aquí en este ejercicio has dado mucha importancia a esta variable, ¿no?, de horas que trabaja el empresario, que esto al final, ¿no?, está clarísimo, porque si compras una empresa. Y el otro es la sistematización, ¿no?, en los procesos, que totalmente de acuerdo, que es súper importante. Pero en el caso de una gestoría o de una empresa que hace unos servicios X, yo creo que eso es súper importante, pero en el caso de una empresa industrial que tiene nuevos productos, que cada año, o sea, que al final el futuro de esa empresa pasa porque los productos cada vez estén más adaptados al mercado y tal. ¿Cómo garantizas que tienes un equipo y una empresa y unos procesos que generen nuevas ideas y las implementen de una manera ágil? Por ejemplo, y esto yo lo he encontrado con una empresa industrial que fabrica adhesivo, bueno, el adhesivo que va detrás de productos pues, como las chapas de los coches y demás, ¿no?, las marcas. Esto es un proceso.
todo lo contrario, en las empresas industriales, por ejemplo, los procesos son mucho más importantes que en un servicio profesional, pero mucho más, porque son procesos que además se pueden procedimentar de manera mucho más... Més fàcil. Sí, yo diría más simple, más que fácil, o sea, no es fácil, Sí, pero es mucho más simple. Pero Entonces, los nuevos productos yo creo que es muy importante. es que es un proceso. No me refiero a industrial del sector industrial, sino que fabrica o que... Las personas, ¿quiénes son? Por ejemplo, eso es muy importante porque aquí tendríamos que ver, si esta empresa fuera, tendríamos que ver quién piensa estos productos, por ejemplo. ¿Quién es? ¿Quién está? Yo lo he simplificado mucho en aspectos como todo sistematizado. Fíjate que yo he dicho sistemas básicos. Básicos para mí son cómo se hace cada cosa, ¿no? Cómo vas a la máquina, cómo funciona la máquina y demás. Cuando tú dices todo sistematizado es todo. Hay cosas que no. Los sistemas para mí no tienen que ser cerrados, pero todo sistematizado es que incluso la toma de decisiones o la innovación tenga un proceso. La innovación tiene que tener algo de proceso. No excesivo, porque si no la coartas y lo que haces es burocratizar una cosa que tiene que ser espontánea, pero tiene que tener cierta estructura. La pregunta es cómo tú registras las ideas, por ejemplo, es decir, ¿qué haces tú para que tu equipo, para que se generen ideas en la empresa? ¿Te reúnes con clientes o te reúnes, les preguntas cosas? ¿Estás atento en fábrica en qué nuevos procesos se pueden generar? O sea, ¿cómo? Y eso es un proceso, no deja de ser un sistema de trabajo. ¿De acuerdo? Cada empresa tendrá su vida, y no hay uno bueno, seguramente, hay muchos. Pero en muchas pequeñas empresas este proceso de innovación Lo lleva el está jefe. en el CEO o en el empresario, Sí, sí. o en el, ¿no? Entonces, Y eso resta valor. sí. Depende, si es una empresa muy pequeña, tiene lógica que sea así, ahora hablaremos. Pero cuando una empresa es muy, muy pequeña, es difícil que este tipo de procesos no dependan exclusivamente, no, prácticamente del jefe. Aunque el jefe sí que puede tener bien pensado en cómo ellos se adaptan al mercado. Y eso sí que se puede traspasar. No es fácil en algunos casos. Yo la innovación la veo, no es fácil, la veo simple. Es decir, la innovación deja de ser un proceso, como todo. Y lo que tienes que tener la empresa preparada para poder captar estas ideas. Porque si no, si solo nos basamos en espontaneidad a ver qué pasará, pues a lo mejor no pasa nada. ¿Vale? Y si todo lo cuadriculamos, tampoco. Es decir, todo este tema del teletrabajo, por ejemplo. El teletrabajo es un ejemplo de cómo la innovación puede ser un problema cuando tú trabajas desde casa, porque la innovación no la puedes agendar en un Zoom de una hora. No puedes decir, vamos a hacer una hora de innovación a través de Zoom y vamos a pensar. Esto no funciona, porque metes la innovación, es estoy en el café tomando algo y en ese momento la conversación es que estaba hablando con este cliente. Entonces ese punto de espontaneidad es importante y a la vez es importante que exista cierta estructura y que no exista nada. Creo que es importante que sean estos espacios para que... Cuando yo digo estructura puede ser una reunión, puede ser un documento o puede ser simplemente sentarse con clientes a hacer preguntas concretas. Es decir, pero requiere cierta estructura para que no se pierda. O sea, lo peor que puede pasar es que la innovación, las ideas acaben como no sé cómo llamarlo, como pescado mojado, ¿no? Esto que coges el pescado y que no sabes cogerlo, resbala. Entonces, un poco las ideas a veces puede pasar esto. Entonces es importante tener claro el cómo capturas todo esto. Y ahora pasaré de página y esto supongo que más se mantendrá. No, yo creo que no, ¿eh? Bueno, se lo puedo tirar para atrás. Ya está. Es que bien, ya está. Pero bueno, decid vosotros, ¿qué factores consideráis que son importantes en la innovación? Para que una empresa valga más. ¿Qué factores creéis que son importantes? ¿Qué aspectos creéis? Esto es como lo resumiríamos. Pero ¿qué aspectos creéis? Hemos dicho procesos, ¿no? ¿Ves? Valor añadido. La facturación, ¿no? Facturación, ¿de acuerdo? No me cabrá, pero bueno, lo tenemos por aquí. Facturación. Es que yo soy eficaz. Hay que decir que lo he intentado durante un rato, pero... Espera, Entonces, aspectos importantes son la facturación, los ingresos, Para que Más sea- ingresos, beneficios. el beneficio. Si no, La rendibilitat. ¿al qué? Bueno, la rendibilitat. Rentabilidad, exactamente. Recurrencia. Recurrencia de los clientes.
O sea, que por el tipo de negocio es recurrente. O sea, Sí. no tienes que hacer un esfuerzo cada vez que te repite. El fons comercial. El valor añadido, ¿no? El valor añadido a los clientes. Claro. El fons La comercial. percepción de valor añadido, ¿no? Al fons comercial, al fons de comerç, no? Sí, el fondo de comercio lo Podría aquí, ¿no? Pero es un poco fondo de comercio, que es oye, realmente estos ingresos y esta recurrencia, hasta qué punto tenemos contratos pues, largos, tenemos una Visibilidad. visibilidad de la empresa. Competencia. competencia. ¿Sí? Capital humano. Els actius, no? Yo me he dicho marca. Marcas. Reconocimiento. Otra vez, muy rápido y oscuro. A ver, yo tengo fama de ser duro. Que esto no me tiene infundada, pero no me cabréis. Porque entonces sí que capital humano, ya hemos dicho. Perdone. Pero, Ahora ya no acordarán de eso. Ah, ya está. no, hombre, eso ya como es la tercera, Ya tengo confianza. No, reconocimiento, decía. Reconocimiento. Sería marca también. Bueno, sí, a ver, sí, la marca, pero bueno, yo que si le queréis lo pongo. Ya, que me es igual. va relacionada con la marca, sí. Proyección a futuro. Bueno, Un poco la- sí. El mercado, ¿no? ¿En qué mercado? Claro. Sí, Claro, 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 que claro, sí, claro, sí, claro. sí, Es un las- mercado. Sí. De los ejemplos que hemos visto antes en las empresas, ¿qué más cosas creéis que son importantes? Bueno, la innovación lo hemos puesto, ¿no? La innovación, Pero los procesos sí que vas a apuntar. los procesos, En el meu cas, la localització. On està? La ubicació. La ubicació és molt depèn del nom. la letra es la que es. Yo después haré una foto y prometo que cuando os manden la presentación y demás, que ampliáis la presentación, mandaré un pequeño sumario de lo que es. Más cosas. O la organización interna, ¿no? Sí. Organización interna. Bueno, también los que se puede tocar el edificio o lo que tenga. Claro, los activos. Els actius. Por supuesto. Entonces, Los pasivos que Los activos. Esos no. Menos pasivos. sí, los números, al final los números son relevantes, son importantes en una compra-venta. ¿Vale? Es decir, el hecho de que exista, por ejemplo, además de las personas concretas, que exista un equipo directivo, que exista un equipo que lidere, es algo importante, no para vosotros, sino para esa empresa. Para el liderazgo, sí, sí. Sí, ¿no? Es un equipo pues, más directivo. Es decir, al final, si lo cogiéramos, claro, porque, uy, si hoy no rompo nada, será un milagro. Entonces, al final todo se define, todo se resume en esto. Es decir, hay un componente de estrategia, es decir, el qué hago, el qué hace la empresa. Es decir, cuando yo compro, lo que miro es, oye, ¿qué hace esta empresa? ¿Cuál es el valor añadido que presta? ¿Qué marca, qué reputación tiene? ¿De acuerdo? ¿Qué proyección a futuro tiene? ¿Qué propósito, demás? ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, porque para mí es la manera de ver que una empresa tiene futuro, podemos decir. Después está el cómo hacemos las cosas. El cómo hacemos las cosas es con qué rentabilidad, es decir, si realmente innovamos, si tenemos nuevos productos, qué procesos seguimos, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo hacemos esto? Si lo hacemos aquí, lo hacemos no sé dónde y por lo tanto no me interesa, ¿no? Si tu has comentat la ubicació, clar, si la ubicació és vés a saber on, pues el meu controlar no puedo controlar igual, ¿no? Y después tenemos un aspecto que yo creo que es muy relevante cuando compramos una empresa, de que es el quién, ¿vale? Y cuando digo compramos o vendemos es porque al final es lo que os he dicho, aunque no os estéis retirando ahora, la estáis comprando. Por lo tanto, cada día. Por lo tanto, es relevante las personas, la organización, que existe un tipo de liderazgo. Antes os he dicho liderazgo, ¿no? Que es lo que he puesto aquí, de hecho. ¿Vale? Y entonces, al final, si tú tienes una empresa que tiene bien resuelto el qué y el cómo, pero no el quién,
¿De acuerdo? Pues lo que te encuentras es una empresa que no tiene continuidad. Es una empresa que va a ser difícil que tenga continuidad, porque difícil no significa imposible, pero vas a tener que trabajar mucho pues, en las personas, en crear equipos, en que no dependa tanto del jefe, ¿de acuerdo? En lo que sea, pero aquí es donde vas a tener que trabajar. Es una empresa que es demasiado dependiente. Si tú te encuentras una empresa que tiene trabajado muy bien el qué y tiene trabajado el quién, podríamos decir, pero la rentabilidad y las operaciones, y por tanto las operaciones, los procesos, no dejan de afectar y los sistemas de trabajo a la eficiencia y por tanto a los costes. Entonces te encuentras una empresa que lo que no tiene es dinero, es una promesa, ¿de acuerdo? Es una empresa que tiene una proyección al futuro, tiene las personas adecuadas para hacerlo, de momento no han sabido hacerlo funcionar. Pero antes comentabas tú, ¿no? Pues los sistemas se pueden ir creando, pues exacto. Y hay veces que compramos una empresa, aunque incluso no sea rentable. Hay veces que valoramos la empresa, eso pasa con las startups. Con muchas startups se venden por proyección, otra cosa es que funcionen o no, pero se venden por proyección, es decir, no dan nada, muchas veces, todo lo contrario, problemas y dinero, ¿vale? Pero en cambio tienen una proyección, por lo tanto lo compras. Y si te encuentras con una empresa que esto lo lleva muy bien, y el quién también, pero no tiene este punto de propósito, de proyección, de futuro, es una empresa que es una empresa de estas que diríamos maduras, que está muy bien porque te da dinero y te da de esto, pero que en realidad se ha quedado sin ideas. No hay ideas. Entonces, si tú eres una persona que dices, oye, yo las ideas ya las traigo yo, pues es una empresa que puede estar bien y puedes pagar menos, entonces hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, cuando valoramos una empresa, la empresa que está aquí en medio es la empresa que vale más, podríamos decir, ¿vale? Que se cumplan dos, está bien. Yo cuando un cliente me pregunta, oye, ¿cómo es esta empresa para comprarla? Yo siempre les digo, si cumple dos, estudiémoslo. ¿Seremos capaces de crear equipo y de lo que decíamos, hacer que dependa menos o no? ¿Creemos que es algo que podemos hacer bien? ¿Que seremos capaces de montar procesos o de incorporar los nuestros allí mismo o demás? Es decir, dos de tres, podemos hablar. 3 de 3, fantástico, lánzate. ¿Vale? 1 de 3 ya no. Es decir, 1 de 3 ya no, porque el esfuerzo que nos costaría resolver 2 temas no compensa. Hay otras ofertas e incluso tú mismo de manera orgánica puedes. Y lo mismo pasa cuando tú diriges tu propia empresa y la estás comprando para ti. Que si tenemos 1 de 3, pues tendremos que trabajar mucho. Por lo tanto, si queremos retirarnos bien y vivir bien, tenemos que intentar tener resuelto por lo menos 2 de 3, yo diría que 3 de 3. Vale. Al final esto responde, sí, lo que os he comentado, ¿no? Es decir, al final el que hacemos, propósito, producto, mercado, yo lo he resumido aquí, pero después cuando os pase el sumario os pasaré todas estas cosas, ¿vale? Por si nos dejamos alguno. Procesos, operaciones, personas, los roles que hace cada uno, es decir, las empresas no tienen, por ejemplo, yo discrepo del hecho de que solo necesites un equipo directivo. Yo creo que es necesario, yo creo que una empresa tiene 3 equipos, ¿de acuerdo? Uno es el directivo, que es el que toma decisiones, el otro es el productivo, que es el que hace cosas, y yo siempre pongo uno en medio, que es el ejecutivo, que es el que coordina. Entonces ahora veremos en función del tamaño de vuestra empresa en qué situación situaríamos a cada uno. Pero el equipo ejecutivo es aquel al que tú le dices, el equipo productivo tú le dices qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y lo hace. Por tanto, el sistema de trabajo, los procesos, en este caso ya no son de innovación, son procesos de tú haces esto y lo haces así, y lo hace. El equipo ejecutivo para mí es el que le dices qué tienes que hacer y tú ya te encargas. Pero si tú creamos procesos que te permiten a ti coordinar, decidir quién va a hacer las cosas, oye, tú te encargas de hacer este trabajo, perfecto, pues tú eliges qué personas de aquí lo van a hacer, con qué orden, lo que sea, ¿vale? Y esto para mí es el equipo ejecutivo, el que decide el cómo y el quién. Y el equipo directivo es el que decide el qué, es el que se encarga aquí. Si nosotros somos empresarios, nuestra función a la larga es estar dedicándonos la mayor parte de nuestro tiempo a esto, ¿de acuerdo? Podríamos discutir alguna cosa por el medio, pero nos tendríamos que centrar en esto, que es la parte más estratégica, más de propósito. Al final, la manera como yo lo he hecho con clientes es documentando, es decir, documentando no os penséis que es un manual que llego ahí al cliente y le digo, tenéis que hacer un manual como el de Reiso, así de gordo, con todo, que hay empresas que lo hacen, y está muy bien, no discrepo, pero lo importante para mí de pensar en términos de manual es que es importante que si queremos que nuestra empresa funcione bien y funcione sin nosotros, si mañana
nos atropella un camión o demás, que esté todo explicado. Es decir, que mi mujer sepa, en mi caso, a quién tiene que llamar. Y para mí esto es documentar todo el negocio. Y cuando digo obvio y oculto es que hay cosas que se tienen que manifestar. Por ejemplo, ¿con qué asesores trabajamos? ¿Qué personas tenemos en la familia? En la empresa, ¿qué familiares tenemos dentro de la empresa? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cómo trabajan? Es decir, si a mí me pasa algo, la persona que venga detrás tiene que saberlo. O sea, es muy grave que una empresa, que alguien tenga un problema y se encuentre todo el mundo diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Yo tengo una carpeta, un carpesano así full, que yo siempre he dicho a mi mujer, si pasa algo, bueno, nunca, ahí está todo. Desde la clave del ordenador hasta, lo voy cambiando, pero bueno, que eso ya puede ser otro problema. Pero desde la clave del ordenador hasta las distintas cosas que tiene que hacer, o sea, llama por teléfono a tal, llama por teléfono a cual, aparte de las últimas voluntades y estas cosas que se tienen que hacer y que son importante hacerlas, es decir, es tener claro qué va a pasar con el negocio, cómo funciona ese negocio. Si mi hijo, todavía tiene 16, me imaginemos que fuera más mayor, y mi mujer tuvieran que dedicarse, tenían que coger mi empresa, si yo tuviera una estructura, tuvieran que cogerla, y ni que sea venderla, porque yo muero o me quedo catatónico y tiene que ir alguien allí a hacer algo, que sepa cómo funciona, qué hace la empresa, cómo lo hace, si la tiene que dirigir, quién hay, incluso listas negras. Y esto lo empecé con un cliente y ahora lo hago con muchos. Tenemos todos una lista negra. A este cliente ni te acerques. Con este trabajador, o sea, con este trabajador que tuvimos, que ni se te acerque tampoco. Con esta familia, con el cuñado de turno, con no sé quién, que una vez trabaja por nosotros tal, ni lo toques con un palo. ¿De acuerdo? Es decir, la lista negra, el no toques estas cosas, o este mercado nos funcionó mal por este motivo, es decir, después tú te arriesgarás, pero oye, que sepas que nosotros intentamos hacer esto allí y funcionó mal. Por tanto, vigila. Es decir, incluso esto, pues, hay cosas que son obvias y hay cosas que son ocultas. Propiedad intelectual interna, patentes, marcas, cosas que hay que tener documentadas. Entonces, hay que pensar un poco en la estructura. Me he encontrado con empresas que, aunque son pequeñas, la estructura es complicadísima. Hay 7 o 8 empresas distintas, cada una con funciones que a veces son la misma, unas que otras, hay 2 patrimoniales por el medio, otras tal, algunas que tienen los mismos socios, otras que no. Cuando uno está preparándose para la retirada, o incluso quiere vender su negocio, cuanto más simple sea la estructura y más bien pensada para el futuro, es decir, para quien lo coja, no solo para ti, mejor. Es decir, oye, vigila, porque a veces esta estructura la hemos complicado en exceso, igual que internamente con las personas. Si la estructura es muy compleja, cada uno hace lo que quiere, o cada uno hace cosas, pero no hay una estructura creada, no hay un pequeño organigrama, no hay... Es más complicado explicar un potencial comprador. Y ese potencial comprador, pues claro, eso se lo va a mirar. ¿Va a ser relevante para subir el precio un 86% de golpe? No, pero todo suma y todo resta. Al final, poneros en la cabeza del que compra, ¿no? Pues bueno, miraremos, y el que compra sois vosotros cuando es vuestra empresa. Por lo tanto, estáis contentos con la estructura, es una estructura que os deja vivir tranquilos, tenéis que hacer 300 facturas para llegar a cobrar dinero entre vosotros. Pues eso. Y sobre todo tener muy claro que al final la empresa tiene que seguir unos valores, unos objetivos, podríamos añadir valores, ¿no? Porque, bueno, valores estarían en todos los sitios, pero bueno, vamos por aquí y aquí. Y tiene que seguir unos valores, unos objetivos que enlacen con lo que queremos. Antes os he hecho hacer ese ejercicio con esas preguntas a responder. Esos son objetivos personales. Ayer, cuando daba este desayuno, al final de todo, 2 hermanas que dirigen una empresa logística me vinieron y me dice, el otro día estuvimos hablando de nuestros objetivos personales, porque yo este manual, más o menos, no es bien un manual, porque yo no hago carpesanos, pero siempre a mis clientes les voy haciendo preguntas y siempre vamos resolviendo 2 o 3 preguntas y vamos a... Y en este caso les digo, oye, ¿vosotros por qué queréis? Vosotras, personalmente. Y llegaron las 2 y me dice una, no te lo vas a perder, que esta quiere montar un hotel. Y la otra, bueno, sí, es algo que tengo en la cabeza, y me gustaría llegar. Es decir, claro, dirigen una empresa logística, no tiene nada que ver con los hoteles, y una de las personas, su sueño es montar un hotel. Por lo tanto, eso tiene que decir de inicio, por lo tanto, es muy importante que existan unos valores y unos objetivos
familiares que estén enlazados con las empresas, porque a lo mejor lo que hago en la empresa no encaja. Y esto tiene que estar explicado. Y yo, ahora dependiendo de la empresa que tengáis y en qué tamaño estéis, también sirve para los que estamos solos, ¿vale? Porque nosotros estaríamos aquí arriba y lo que dejaríamos sería externalizar muchas veces. Para mí hay 3 tipos de empresas que yo controlo. Las muy, muy grandes, enormes, que facturan 300 millones de euros, pues hombre, ya he tenido alguna, pero no la he contemplado aquí, ¿vale? Si eres una empresa muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña... ¿Qué es para ti, perdón? Micro, pequeño y mediano. ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que pongo cifras, ahora os diré cifras, vale, pero... Desvirtúa un poco. Desvirtúa porque cada negocio es un mundo. 3 millones para una empresa puede ser mucho, poco, pero pon que una microempresa, según la Unión Europea, está por debajo de los 2 millones de euros. Y menos de, no sé, son 10 trabajadores. Pero a la práctica... Depende, claro, hay empresas de 2 millones de euros que a lo mejor ya tienen a 15 trabajadores. Por lo tanto, ciertas cosas de aquí hay que empezar a hacer. No es tan automático, ¿no? Entonces, por eso pongo para ver si no números, ¿eh? Pero imaginemos que estos son menos de 2-3 millones de euros y 10 trabajadores máximo. Estos serían pues entre 2 y 10 millones de euros y a lo mejor pues 20-25 trabajadores y aquí estaríamos ya por encima, ¿vale? Entonces, que estés aquí no significa que esto no lo tengas que hacer, es acumulativo. Es decir, una empresa mediana tiene que tener un equipo ejecutivo, tiene que tener un equipo productivo y tiene que centrarse en estas cosas. Ahora, una empresa pequeña realmente donde va a aumentar la valoración de su empresa o donde debería centrarse, incluso aunque no quiera aumentar la valoración de su empresa y quiera simplemente ir trabajando, es el modelo de negocio. Gran parte de estas empresas más pequeñas aumentarían su valoración simplemente a lo mejor no trabajando para todos los clientes que les vienen. Si tú eres una empresa y cualquier persona que entra por la puerta lo aceptas, afecta a tu producción, afecta a tus beneficios, afecta a tus sistemas, afecta a tu volumen de trabajo, tus 47 horas y medias, afecta a todo esto. Por lo tanto, tu problema es centrarte en el modelo de negocio y tienes que estar cambiando y tuneando y mejorando ese modelo de negocio, ¿vale? Ese sería, yo creo, el foco que debería poner una empresa muy pequeña, que es ir mejorando esto para que porque es la manera de ganar productividad de manera fácil. O sea, yo me encuentro pequeñas, pero no piensas, pero es que cuando encuentras empresas muy pequeñas, centrándose en que si voy a instalar un software de no sé qué, o voy a mejorar la productividad, está bien, instálalo, pero no es lo importante. Lo importante es que tienes un 80% de clientes que no valen nada. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, sería definir el margen mínimo por el cual quieres trabajar con un cliente es un factor selectivo fundamental. Exacto. Luego te puedes equivocar porque hay clientes que el proyecto te va a dar una gran rentabilidad, pero luego en la prestación del servicio eso no, o sea, no sabes si nos pasa, pero tú no sabes un cliente nuevo que vaya a ganar, no sé, de 50.000 euros, por decir algo. Tú no sabes si la relación que va a durar unas semanas va a ser buena o no lo sabes. Es un acto de fe, ¿no? Una cosa es la producción, que con la producción me claro, gano 50.000 50.000 horas, porque no ¿entiendes? Sí. Hay una parte de acto de fe, pero tendrías que definir como mínimo cuál es el margen mínimo por el cual yo voy a empezar a trabajar. Y sobre ya de entrada hay muchos que ya, es que digo, oye, pues no puedo o no me interesa. Es una decisión importante, ¿no? Definir eso. Esto que dices me hace mucha gracia porque una cosa que a mí me gusta decir a veces es hay que tener yo amo reglas simples. En un negocio hay que tener claras 4, 5, 3, es decir, reglas muy simples. Oye, por menos de tanto no voy a trabajar, o que este tipo de proyectos no los hago, este producto no va a entrar en esta empresa. Y hay ciertas cosas que es mejor. Esto que dices, oye, un margen que es el mínimo y este margen, tío, me va a venir no sé qué, me es igual esto. Sí. Y esto sí que esto es un muy buen consejo. Y sobre todo en todas las empresas, porque de hecho ya he dicho que es acumulativo, pero en estas es de vida o muerte muchas veces. En una empresa muy pequeña es que esto es básico. Y en una empresa, podríamos decir, pequeña, que es un autónomo, todavía más. A mí me dicen, oye, ¿tú cómo puedes trabajar para empresas de todos los tamaños? Pues eligiendo muy bien. Y equivocándome, porque la vida, es decir, esto es un negocio. Yo no Tyson, primer puñetazo, pues claro, puedes planificar tanto como quieras. Y equivocándome, pero al final teniendo muy claras las normas. ¿Qué cliente quiero
qué servicio puedo prestar y qué servicio no, y qué precio tengo que cobrar y qué precio no cobraré. Esto, vamos... Bueno, hay veces que es difícil, ¿no?, tomar decisiones. Yo, por ejemplo, particularmente, digamos, nos adjudicaron un concurso muy grande de 1.500 colegios en la Comunidad de Madrid. Fue un negocio lucrativo cuando lo ganamos y luego estaba la parte de mantenimiento. Y claro, llega un momento que los recursos que comporta por toda la gestión para lo que se está facturando en mantenimiento, llega un momento que dices, ostras, estoy dedicando una persona y media a este recurso, prácticamente exclusivamente a esto. ¿Hasta qué punto esto es productivo? Es que pero es exactamente lo mismo que decíamos, pero lo contrario. Pero es decir, el planteamiento es que es el ejemplo inverso, que no es necesariamente una regla simple, siempre no me interesan los pequeños. Puede ser que uno diga, a mí ciertos proyectos muy grandes no los quiero, porque me pueden representar una inversión de recursos que no voy a saber rentabilizar. ¿De acuerdo? Y Pero eso es una excepción, porque a veces dices, hay un cliente, una multinacional, Danone, por decir algo, que va con margen de experiencia y dices, rompes tengo experiencia, y tengo un dices, cliente bueno, que oye, es voy a hacer una súper inversión en este cliente, porque a lo mejor me va a dar más proyectos, esta es otra, pero es la excepción, por decir algo, ¿no? Que a veces las grandes no son los más rentables también. Las grandes no. Multinacionales. Los grandes, bueno, esto podríamos hablar. Claro. No, pero también te sirve un poco de experiencia porque sabes que lo estoy hacer. Entonces, aparte que puedes ponerlo en tus clientes, que a lo mejor no trabajarás nunca más cuando salga otro, no voy a ir a ese concurso, pero te da por esta parte, porque a veces también si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, si tal, no te has puesto a prueba en el que, ostras, lo hemos podido hacer, luego ha sido lo rentable que tenía que ser, no ha sido más. Cuando tú eliges clientes, al final, esto también te dice, bueno, pues Bueno, puedes hacer esto, no puedes hacer oiga, esto, cuando ya eliges trabajos, permite poderte... En nuestro caso, hemos segmentado y al final hemos dicho, mira, vamos a subir tarifas y entonces el cliente que quiera seguir, seguirá porque tiene más rentabilidad y el que no, nos quedaremos con los mira, que o sea, os explicaré un ejemplo y una lección. Mira, la lección que yo saqué, digo primero la lección, es que uno tiene que tener muy claro, cuando uno elige una oportunidad que le viene, ¿vale? Las oportunidades vienen, y esto para mí la estrategia es esto, es un marco. Tú defines un marco, este es el tipo de cliente que me gusta, este es el proyecto, tal. Y entonces, cuando vienen cosas aquí dentro, no hay discusión. El proceso, la estrategia también es un proceso. Es decir, no es un plan, ahora no tenemos que discutir que no estaría tal, pero yo no creo en los planes estratégicos. Yo creo que la estrategia es viva y es un proceso, y no es un plan. Entonces, cuando surgen cosas por aquí, tenemos que tener un proceso que nos permita ser ágiles. Es decir, que no tengamos que discutir constantemente oportunidades que llegan y que encajan perfectamente con nosotros. Y muchas veces te encuentras empresas que pecan de estar sobreanalizando cosas que ya están, que son claras. Y a partir de aquí surgen a veces oportunidades fuera. Y estas oportunidades fuera uno tiene que decidir qué hacer con ellas. Entonces, puede ser que la oportunidad digas, oye, mira, o bien el cliente me gusta, o el precio me encaja, o el proyecto en sí es un proyecto del que puedo aprender, es un producto que me piden que es muy elaborado, no lo he hecho nunca así, sofisticado, pero bueno, puede servir para ver si puedo hacerlo, ver si ¿de acuerdo? Entonces, cuando cumple una de estas cosas, uno puede llegarse a plantear, decir, oye, pues esta oportunidad, vamos a cogerla. Y vamos a hacer la prueba y vamos a ver. Si después vemos que esto es escalable, es decir, que nosotros podemos incorporarlo a nuestra estrategia porque nos ha funcionado, porque hemos visto que podemos hacerlo, que hemos visto que podemos sacar rentabilidad, entonces ya ampliaremos el rectángulo. Pero esto al estar fuera sí que se discute. Si esto lo cojo como una oportunidad de una sola vez, es una sola vez, por lo tanto, aunque me aparezca otra que es igual, voy a volver a discutir. Pero si veo que realmente yo puedo convertirla en parte de mi modelo de negocio, entonces ya la incorporo y dejo de discutirla de una vez por todas. Y las que son que no, son que no. Las que no cumplen, no tienen, ni me gusta el cliente. Mira, yo trabajo para empresas de todo tipo, ¿no? Pero están por aquí. Pero sobre todo, normalmente, pues están más aquí. Pero a mí empresas de estas me gustan mucho. Mucho. Cuando es una empresa adecuada, o la persona adecuada. Si la persona me gusta, o el proyecto me gusta, venga.
Cuando la persona o el proyecto no me encajan, es igual el precio que yo cobré. No voy a disfrutar, no va a ser lo mismo. Entonces, a veces no es un tema de precio, de dinero. Entonces, el ejemplo que decías tú de hacerlos pasar por el aro, que este es el precio y punto. Yo tengo un cliente que en mayo del 2020 me dice, oye, Uriol, tenemos que reducir costes. Entonces, pues la directora financiera se pone con la cuenta de resultados y empieza a tal. Y yo le dije, así no vamos a sacar nada. Empecé unos 12 millones de euros, digo, así no. Vas a sacar 4 cosas, pero no está. Entonces lo que hicimos es, oye, vamos a sacar un listado, un Excel, con los clientes que más, vamos a tener 3 parámetros. Vamos a ordenarlos por los que más facturan, con los que más facturamos, vamos a ordenarlos por porcentaje de margen y vamos a ordenarlos por volumen de margen. Las 3 cosas, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son aquellos clientes mejores. Y bueno, sacamos, no hace falta que sea un 20-80, estas cosas, pero bueno, más o menos se cumplen, ¿no? Nos dimos cuenta que había un grueso de un 25-30% de clientes que realmente aportaban el 80% del margen en volumen, ¿no? y de la facturación. Entonces, por eso lo hicimos en 3 cosas distintas, porque a veces teníamos campeones del margen en porcentaje, pero teníamos que identificar si es que sí, pero este me saca un 50. Fantástico, pero es que me compra 1.000 euros. Está muy bien ganar 500 euros, pero no nos encaja, ¿vale? Entonces sí que es importante detectar, porque a veces si solo se hace con la facturación pierdes cosas, si solo lo haces con el porcentaje pierdes cosas, si solo lo haces con el volumen pierdes cosas, el volumen de margen pierdes cosas. Por lo tanto, combinar las 3 aunque no te salga un 20-80, no pasa nada los números. Entonces esto lo hicimos, también cogimos a los proveedores y hicimos lo mismo. En este caso margenes no, dijimos, proveedores a cuáles les compramos la mayor parte. Y productos, línea de productos también. Y lo que vimos es que la mayor parte de clientes estaban más o menos enlazados con la mayor parte de proveedores, que eran los que menos aportaban. Por lo tanto, el gasto administrativo, logístico, que ocasionaba esto era brutal. Como él no se atrevió, no quiso, y me parece bien, echar directamente a un 80% de su negocio, lo que hizo fue hacerlos pasar por el aro. Cogimos a ese 20-30% de clientes top, que llamaríamos, y esos a partir de ese momento fueron por el área comercial, y tenían su comercial y tenían tal. Y a los comerciales les quitamos de encima a todos los clientes que no cumplían este tipo de requisitos. Y los metimos a administración, y a administración pues hicimos una persona más, y simplemente tarifa, precio tarifa, y condiciones fijas. Es decir, esto es así y tal. Bueno, pues si pasaron el margen de un 31 o 32%, lo pasaron al 40 y poco, depende del momento, y el beneficio neto pasó del 5 al 12. Claro, es decir, fíjate, esta empresa, estamos hablando de una empresa, podríamos decir que está pues, por encima de los 10 millones de euros, pues por aquí. Pero en cambio lo que trabajamos fue esto, En realidad, ¿con quién estás trabajando y cómo? Porque no tiene sentido. Por tanto, todo tiene que cumplirse. Entonces, esta empresa es modelo de negocio. Entonces, sí que tiene que tener un equipo productivo. Cuando ya tiene un equipo productivo. O sea, no podemos pretender tener un equipo directivo, gente que tome decisiones. No, tú decides el qué, tú decides el cómo, y entonces tienes que tener gente buena haciendo las cosas. Muchas empresas cometen el error de no contratar, por ejemplo, un administrativo, lo primero de todo. Es donde menos valor aportas en general, y oye, tiene una persona que sepa hacer facturas, que sepa mandarlas, que sepa discutirse con un banco, que sepa reclamar un pago, que sepa hacer estas cosas, que es para lo que toca. Entonces, aquí tienes que hacer esto y delegar acciones, delegar lo que se hace concretamente, ¿vale? Los que somos autónomos, lo que hacemos es delegar acciones ¿en qué? En o tecnología o en el cliente. También pasa, oye, yo cuando hago una reunión estratégica, si he reunido con un grupo de gente, 8 o 10 personas, siempre les digo, ¿quién de aquí va a apuntar? Y nos va a mandar un resumen después. Yo estoy aquí de pie, en una pizarra, no voy a apuntarlo yo. Por lo tanto, que alguno de vosotros apunte y después nos manda un resumen. Y ya está, y si queréis grabar la sesión, la grabamos. Esto es delegar, ¿vale? Cuando eres una empresa pequeña ya puedes centrarte un poco más en la productividad. Entonces sí que tiene sentido empezar a entrar que si en la eficiencia, en la tecnología, eso, aquí también tiene que haber tecnología, pero no es el foco. El foco, aquí es el modelo de negocio. Aquí el foco ya puede ser la productividad. Ya tienes una empresa que tiene 10, 15 trabajadores, ya tienes que tener
tienes que estar pensando en términos de eficiencia. Y esos términos sí que te llevan a decir, oye, yo ya no puedo estar por todo, yo puedo controlar a 6 trabajadores, pero no puedo controlar a 16. No puedo estar encima de 16 trabajadores. Por lo tanto, necesitas a alguien. Y necesitas personas, que es lo que yo llamo equipo ejecutivo, que es el encargado del almacén, o el responsable de un área, que lo que hace que es, tú le explicas qué se tiene que hacer, tú decides con el negocio quién vamos, y esa persona se encarga de coordinar decisiones, se encarga de coordinar equipos, está, se encarga de esto, toma decisiones en el ámbito del cómo y el quién, ¿vale? Y delegamos lo que es la coordinación. Y cuando la empresa ya crece, entonces sí que puedes plantearte aspectos como escalabilidad. Yo cuando veo la palabra escalabilidad en empresas pequeñas, vamos, me ruge todo dentro, porque pienso, la escalabilidad es algo que solo puedes ganar. O sea, para mí la escalabilidad es cuando subes de escala, ¿vale? Es decir, una cosa es aumentar la productividad y la otra cosa es escalar. Esto es una escalera. Entonces, para hacer esto, no te vale un cambio muy pequeño. Y esto lo que te lleva, el equipo productivo y el equipo ejecutivo, lleva cambios, podemos decir, orgánicos, progresivos. No lleva esto. Para hacer esto necesitas que alguien decida, toma decisiones por ti. Necesitas tener una directora comercial que tenga a sus comerciales y que se pueda centrar solo en eso. Porque de repente tú te multiplicas. Y cuando te multiplicas es cuando subes de escalón, ¿vale? O necesitas tener un responsable, un director de operaciones, alguien que realmente esté en fábrica y que dirija la fábrica de arriba a abajo, que sea el que toma las decisiones de... Yo siempre digo que los directivos tienen que tener capacidad para contratar y despedir. No hablo solo de personas, comprar máquinas, tienen que ser capaces de esto. Se les tiene que dar ese poder. Si tienen ese poder es cuando pueden realmente saltar. Y es cuando encuentras empresas que realmente escalan. Yo tuve un cliente de una empresa muy grande, que normalmente no es el tipo de empresa, pero muy recomendada, ¿vale? Y una empresa que facturaba unos 120 millones de euros y tenía 120 trabajadores. O sea, construcción muy grande. Y esta empresa, pues ya veis, 1 millón por trabajador. Estuvimos trabajando, creando este equipo, sobre todo este ya tenía más o menos, pues sobre todo esto, un equipo directivo. Ahora facturan 240 y tienen 180 trabajadores. Esto es escalar. ¿De acuerdo? Escalar es cuando de repente rompes la productividad, rompes la barrera. Y dices, ya no crezco, sí, sino que de repente, y a partir de cierto momento, es así, lo habréis visto, si conocéis empresas o si vosotros mismos que estén en cifras ya de 15, 20, 30 millones, son empresas que si os fijáis un poco en los números, pasan muy rápidamente de 20 a 30. O sea, el tiempo que les costó llegar de 0 a 10 no tiene nada que ver con el tiempo que les costó llegar de 20 a 30. O sea, pero nada que ver. Es un cambio que es, porque ya es un tema que incluso ya no puedes ni frenarla a la empresa. Si haces las cosas bien, tienes un modelo de negocio adecuado y innovas, te adaptas al mercado, es que no vas a poder frenar la empresa. Antes decías cuál es el precio, ¿no? El valor, que a lo mejor sería uno, es que es esto, hay un momento en que ya no decides tú. Tú solo decides que quieres que valga más, pero ya no, ya controlas poco, por ponerlo muy gráfico. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, bueno, de todo esto que hemos visto, si vosotros tuvierais que elegir en vuestra empresa y en vuestra situación personal 1 o 2 aspectos en los que tendríais que centraros, pueden ser aspectos grandes, como decir, oye, nos tenemos que centrar mucho en el quién, o pueden ser aspectos muy pequeños, o muy específicos, como tenemos que centrar en la innovación, o tenemos que centrarnos en el equipo directivo. Pero, ¿cuál elegiríais? ¿Cuál sería 1 o 2 prioridades que vosotros pondríais en nuestro plan, en nuestro proceso? Venga. Escribirlas en algún lado. ¿Dónde os centraríais? Para seguir las preguntas que habéis respondido antes. Antes hemos dicho, ¿qué estáis haciendo ahora mismo para... No, la última pregunta. Prioridades para seguir creciendo la empresa. No, estamos hablando de valoración, la empresa crecerá, si la empresa crecerá más.
Pero fíjate que yo digo, estáis haciendo algo para empezar a tomarte las cosas con más tranquilamente o en un momento dado retirarte, por tanto, estás haciendo algo para hacer que la empresa valga más, que será vivir mejor o vender, podría decir las dos cosas. Si alguno ha apuntado y quiere compartir, que diga, ¿eh? Si no quiere compartir, yo estas cosas sí que ya digo que a veces son temas más delicados. Bueno, a mí me gusta mucho. En mi caso, potenciar la parte de formación. Nosotros somos centro formador y estamos potenciando, porque tenemos los clientes, poder realizar otro tipo de cursos más allá del que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, formaría parte del producto. Es decir, sí, es centrarte mucho o poner el foco en la mejora del producto. Y luego la inteligencia artificial, estamos con un proyecto de formación también basado en la inteligencia artificial. Vale. Y incorporar la inteligencia artificial en el proceso. Y al final estaríamos hablando de estos dos temas, innovación y mira, tecnología, que no lo hemos puesto, pero estaría... Tecnología también, sí. De acuerdo. Y luego un proyecto digital de cable y protección digital que he inventado. La innovación. Muy bien, ¿más cosas? Jo, augmentar la rendibilitat. La rendibilitat. Bàsic. Ja ho has sentit, a vegades sense veure Jo crec que he fet els deures, o sigui, som una empresa molt petita, però sempre hem sigut molt innovadors, tenim molts valors i, bueno, en aquest moment el meu focus és preparar la retirada, que encara em falta una mica, però això que dius tu penso que és una cosa que necessita de temps. Si l'empresa és petita, o és molt petita, i vols augmentar la rendibilitat, aquí està la clau, en realitat. Es pot augmentar, però aquí està la clau. No sé, no puc entrar a fer assessorament allò perquè no conec la veritat, però una empresa molt petita que vol millorar la rendibilitat ha de posar-se aquí, ha de veure què passa aquí. Què passa aquí en els números, o sigui, analitzar els números i analitzar bé què passa. Els processos, estoy en ello. Els processos, però els processos que es basen en això, en accions, és a dir, no tant en presa de decisions, això que ja ho feu, sinó en accions. Vale, més coses. Més coses. Com abans de dir, definir el model de negoci i després afiançar l'equip. Llavors, això, una vez tenemos afiançar l'equip, vols dir, bueno... Sí, acabar de definir-lo bé, perquè hi ha hagut canvis i tal, i com... Bueno, yo, mira, aunque sea una cosa muy estructural, el organigrama, yo recuerdo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es crear un organigrama en mi empresa. Un organigrama que no había nombres puestos inicialmente, un organigrama de puestos de trabajo. Y aunque mi despacho éramos 10, el organigrama había 22 puestos de trabajo. Simplemente una empresa pequeña, hay gente que hace muchas cosas. Entonces, esto es una buena manera a veces de organizar el equipo, es decir, el pensar en la estructura que tiene la empresa y a partir de aquí después puedes poner los nombres, porque cuando pones los nombres ves duplicidades, ves personas que deberían estar haciendo otras cosas y que quizás aportarían más valor, veus tot això, que yo creo que sería el gato. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, bueno, yo también, la parte de intentar tomar las cosas más tranquilamente, porque al final las cosas tan personales, los proyectos tan personales, llevas tú todo, intentar delegar más. Reforzar también el equipo para que les des alas, que cuesta porque al final está confiando con el cliente, delegar acciones, delegar coordinación, delegar decisiones. ¿En qué nivel? Bueno, las decisiones son más complicadas porque al final tú tienes una visión 360 y el equipo no siempre tiene una visión 360 de todo lo que pasa delante y detrás, pero sí que buscar refuerzo en la parte en la que no sea imprescindible yo, un día los propios equipos de trabajo que hagan más cosas y dejan más libertad y también externalizar cosas, que a veces llevarlo todo tú personalmente es complicado y entonces hay empresas externas que pueden hacer mejor que tú y que, bueno, pues al final... Esto lo has dicho es muy importante, es decir, la externalización forma parte de la delegación, es decir, es exactamente lo mismo, externalizar es delegar, automatizar es delegar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, externalizar aquello que no es core, que dicen, es importante. Mira, hay una empresa de transporte en Lleida, que es Serveto, es una empresa muy grande, y esta empresa, uno de los secretos, que no son secretos porque
han sido publicados, ¿eh? Es decir, esta fue una de las empresas nombradas como empresas Gacela hace unos años por Oriol Amat cuando hizo un estudio, ¿no? Y una de las cosas que veían era la externalización de procesos no cruciales de la empresa. En este caso era la mecánica. Las empresas de transporte todos tienen sus mecánicos, pero ellos dijeron que no, que ellos tendrían el espacio para poner máquina, llegar a un acuerdo con un taller importante de la zona, que es quien les pone allí personas y quien se encarga de hacer la mecánica. Porque ellos son buenos transportando. Y no necesariamente porque transportes camiones tienes que ser bueno arreglándolos o manteniéndolos. Por tanto, a veces externalizar tenéis que romper un poco el molde. Esto también es innovar. Es decir, oye, todo el mundo hace esto, pero no necesariamente. ¿Por qué tengo que hacer esto? En los despachos profesionales pasaba con las notificaciones electrónicas o con otras que yo, por ejemplo, me negué. Digo, ¿por qué tengo que recibir yo una notificación electrónica? ¿Por qué tengo que tener la firma de los clientes? Si esto hay empresas que lo harán mejor. Por tanto, externalidad. Y lo que sí que, cuando uno ya quiere empezar a multiplicarse, tiene que centrarse mucho en esto, en la delegar la coordinación, es decir, en tener personas con las que puedas confiar como, no sabemos, segundas de a bordo. O sea, personas que a lo mejor no deciden, no toman decisiones, pero sí que ya pueden empezar a tomar decisiones en el... no deciden aspectos del qué, pero sí que pueden empezar a tomar las decisiones respecto a cómo se trabaja. Vale, más cosas. ¿Alguna cosa más? Vale, pues al final, cogéis esto, fijaos que lo que tenemos que hacer es identificar procesos, que tú de hecho lo has dicho muy bien, oye, tengo que ha dicho dos cosas, ¿no? Mi prioridad, salir un poco de la ecuación, ¿no? Los procesos para trabajarlas. Has puesto dos, buscar un equipo, y la segunda cosa, externalizar, es decir, bueno, buscar un equipo, es decir, los procesos. Esto es lo que tenéis que hacer, es decir, tengo que la prioridad de decir, oye, ¿qué sistema voy a seguir? ¿Qué proceso? Oye, voy a analizar yo la rentabilidad, ¿no? Y lo siguiente es escribir, yo siempre digo escribir en la agenda el próximo paso. Es decir, se escribe aquí una cita con vosotros mismos, o conmigo si queréis, no pasa nada, yo lo vendré, pero o si queréis que vengas una historia, pero escribís una cita en vuestra agenda con vosotros mismos durante esta semana o la que viene, que yo os animo que lo hagáis ahora mismo, si tenéis agendas electrónicas, tenéis todos el móvil por aquí encima, si lo podéis hacer, ¿vale? ¿Para qué? Para estudiar el próximo paso. Para mí el próximo paso a veces puede ser una cosa muy pequeña, como por ejemplo, el próximo paso es marcar una fecha para reunirme con el equipo directivo, si lo tengo, ¿vale? O puede ser una cosa que ya sea más elaborada, es, oye, voy a analizar la rentabilidad, voy a pedir los números, no sé lo que decíamos antes de este cliente mío, ¿no? El volumen de operaciones, los clientes, para ver dónde estamos perdiendo dinero. Pero es importante, yo una cosa que me he dado cuenta es que si no se apuntan las cosas y no se agendan, no se hacen. O se acaban haciendo como uno tiene tiempo. Pero la realidad es que muchas veces el tiempo no sobra. Es decir, tenéis que dar prioridades. Y una prioridad es una prioridad. Es decir, para mí una prioridad se anota. Ya está, no pasa nada. Y se pone como una cita, y las citas son inamovibles. Y aquí cuando os citáis con el cliente, no se os ocurre decir, no, mira, al final no me voy a dar, no, ¿sabes lo que pasa? Que tengo mucho trabajo, no diré. Esto lo habéis hecho alguna vez. Nunca en vuestra vida. Pues una cita con vosotros mismos, que sois el principal cliente de vuestra empresa. Si vosotros no vais bien, la empresa no va bien. Es inamovible. Y si os da vergüenza, porque la compañía, porque la agenda es compartida y no queréis a lo mejor que la gente del equipo vea que os habéis bloqueado un tiempo sin ningún motivo y tal, ponedme a mí. Yo tengo citas repartidas a lo largo y ancho del mundo, citas a las que no voy. No, lo digo en serio, muchos clientes míos ponen mi nombre en muchas citas que no son, que yo no voy. Como de recordatorio. Bueno, no, porque es la manera, es decir, yo puedo entenderlo, es compartida y me da vergüenza. En realidad no debería daros vergüenza poner una cita con vosotros mismos y que no se rompa. Y cerrar la puerta de vuestro despacho y decirle al cliente, a los trabajadores, estoy solo y estoy bien, nadie me tiene que molestar. No debería dar vergüenza, pero no sé por qué da vergüenza.
Bueno, es como si estuvieras autoempleado. Entonces tú mismo te pones el compromiso. Estás haciendo algo mal. Contigo mismo y estás haciendo ese chequeo, pero contigo. Tú dices, oye, yo me contrataría, entonces, en función de esto o lo otro. Perdona, esta pregunta de yo me contrataría es muy importante, porque cuando uno piensa en cuánto vale más una empresa u otra, yo siempre los digo a los directores generales, tú, cuando es el empresario, director, imagínate que te pones la gorra de socio y de consejo de administración y que tienes a un director general que eres tú. Tú no lo conoces, es un director general. Tú lo volverías a contratar. O sea, está haciendo lo que toca. Porque si lo tienes haciendo contabilidad en una empresa grande o lo tienes haciendo trabajo que no toca, esos 100.000 euros que cobras al año, o 50, o 80, o lo que sea, son caros. O sea, sí, yo me he encontrado clientes con empresas de 3, 4 millones de euros haciéndose ellos mismos la contabilidad y yo les digo, es caro. Si yo fuera un socio te echaría, pero ya. Porque yo no puedo estarle pagando 80.000 euros al año a alguien que simplemente que se dedica a hacer trabajo que los hará otras personas de manera mejor y más barata. Por lo tanto, sí, el sitio de contratarías es importante. Y esto también sirve cuando nos ponemos citas o demás, que tenemos miedo de ponernos cosas o de mirar vídeos. Me pasaba, yo veía algún vídeo profesional y cerraba el despacho, era como si estuviera viendo lo peor que se ha dicho. Bueno, chicos, de mujeres no pasa nada, es formación. ¿Vale? Entonces, al final lo que hacemos es esto. PowerPoint horrible, ya lo veis, texto malísimo, pero al final lo que hacemos es pensar como si fuera una casa. Una casa tiene que lucir bien, y tiene que lucir bien para venderla, pero también para vivirla. No queremos una casa incómoda, que sea muy bonita, pero que sea incómoda. Queremos una casa que se viva bien. ¿Vale? Limpiamos defectos y males necesarios, visibles o ocultos. Por ejemplo, si tenemos una dependencia muy grande en un cliente. Yo tengo unas clientas que su negocio depende en un 80% o un 90% de un cliente. Es una cosa histórica, pero es un peligro. Ese peligro hay que tenerlo bien identificado y hay que limpiarlo, rebajándolo al máximo. Si no, la empresa vale menos, porque por mucho que tengas un contrato y sea recurrente, antes decíamos pasivo, el riesgo es grande. ¿Vale? Futuro asegurado, estrategia, de acuerdo, hemos dicho. La ayuda se quedará. Yo siempre digo que la ayuda se quedará. Cuando tú me compres la empresa, la ayuda está ahí, yo me iré. ¿De acuerdo? Pero la ayuda estará, ¿no? Y por tanto yo quedaré libre. El que quedéis libres es importante, porque es importante porque os ayuda a vivir mejor. Tenéis una buena reputación, y una buena reputación se mide muy rápidamente. Si viene gente sin buscarla. ¿No? Cuando la gente entra en vuestra empresa y os pide ser clientes, esto es fantástico. Si tenéis gente que ya os quiere comprar, tener claro qué os hace especiales cuando queréis que la empresa valga más, ese 86% que yo decía, es tener muy bien identificadas estas cosas. Tener claro qué os hace especiales. Nuestro despacho nos hacía especial, aparte de una rentabilidad por encima de la media, nos hacía especial las relaciones y después algo que nos sale aquí, que eran los procesos de trabajo. Bueno, podemos decir que un poco era propiedad intelectual. ¿Vale? Procesos de trabajo. Eso nos hacía especiales. No nos hacía especiales, a lo mejor, el perfil de clientes. Éramos como todos. No nos hacía especial el tipo de servicio. Éramos como el resto. Lo hacíamos bien y ya está. Pero había ciertas cosas que nos hacían especiales. Y no olvidéis nunca que una empresa, su objetivo no es ganar dinero, pero el dinero, como decía Peter Drucker, es el test de la validez de la idea. Es decir, es la manera de saber que la empresa realmente funciona. Si hacéis las cosas bien, ganaréis dinero. Por lo tanto, hay que tener mentalidad, tienen que ir creciendo los beneficios. Hay que tener poco endeudamiento o un endeudamiento ligado a activos. En definitiva, cuando tú quieres montar una empresa y quieres que valga más, con una empresa más pequeña será más difícil. Cuanto más salgas de la ecuación, mejor vivirás, mejor viviréis y más valdrá la empresa. ¿Vale? Porque la rentabilidad será por supuesto. Si es más rentable, ganarás más. Esto se puede actuar. Contra lo otro nunca prestamos atención al otro, pero eso también hace que aumente. Muy bien, si queréis grabación y demás, no hace falta mandar un email, porque os mandará un email Marc, os mandará un email animándose que si queréis, fijando un enlace, os mandaré
le estoy aplicando un enlace que no va a instalar virus ni nada por el estilo, ¿vale? Voy a hacer dos cosas y soy muy claro y transparente con esto. La primera, os mandaré todo lo que os he dicho que os he mandado, incluso estos documentos también os los pondré en Word para que podáis tocarlos y manejarlos, ¿vale? Y la segunda, os mandaré la grabación. Si se ha grabado y se ha quedado yo creo que sí, pero ¿de acuerdo? Y la tercera cosa es la presentación. Os mandaré la presentación entera y aquí no lo pone, pero también un sumario, ¿vale? Para que sea más fácil, porque a veces la presentación, a mí es que cuando mandan la presentación no me sirve de nada, no sé vosotros. Entonces yo creo que es mejor a veces, yo mando un sumario con un par de páginas y queda más claro y directo y ya está, ¿vale? Y también la trampa, ¿vale? La trampa es que quedaréis suscritos a mi boletín semanal, El Prooptimista. Esa es la trampa. Pero simplemente esta empática se baja que hay un botón abajo que pone darse de Fernando le gusta, Fernando le gusta, ¿verdad? ¿Perdón? Muchas gracias. A vosotros.